Bueno, bienvenidos a todos. Marcelo me pidió que yo empezara con el tema de administración pública. No sé qué fue que dieron la clase pasada. ¿Qué dieron la clase pasada? ¿Estuvieron viendo? ¿Qué vieron? Buenas No tenés... tardes. ¿Cómo andás? Falsificación, Laura, ¿cómo andás? Flavia. Falsificación de Falsificación de Bueno, ¿qué documentos, documentos. haces? ¿Qué dieron? los cinco, falsificación de documentos, los cinco elementos. Está, perfecto. O sea que la última clase, más o menos yo la recuerdo también. Creo que yo falté solo la del lunes. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, Laura, ¿vos qué contás? Qué elegante que estás. Ah, ¿Qué tranquilo. tuviste hoy? ¿Audiencia? Sí, Eh, Tuvimos ahí una jornada maratónica. me imagino. Bueno, Pablo, hoy vamos a dar, ayúdame, obviamente, bienvenida a tu ayuda. Vamos a dar delitos contra la administración pública y arrancamos, si te parece. ¿Estás de Dale, acuerdo? creo que en un rato, si me avisan, me tengo que ir, pero yo te aviso. Dale, ¿Va? tranquilo. Bueno, chiquilines, vamos a arrancar. Chiquilines, chiquilinas y no chiquilines que como yo, así. Primero que Más que nada, vos también, mucho más. ¿qué haces, Luis? ¿Cómo andás? Yo en un enclave independiente dentro del departamento de Artigas. Ah, bueno, está bien. ¿De este lado o del otro? De este lado, de Uruguay. No, dentro del departamento de Artigas, pero Dentro del mandamos nosotros. departamento. Bueno, después hacete una visita para el otro lado y Sí, tráete unos garotiños, sin cometer la figura del contrabando, por supuesto, ¿no? no, estoy acostumbrado. Bueno, vamos a empezar. A ver, primero que nada, lo que deberíamos de hablar antes de empezar a hablar de los delitos propiamente, que vamos a hablar de los más importantes, que son delitos que vemos bastante seguidos, que cuando superan determinado monto, incluso tienen hasta una fiscalía especial, que es la Fiscalía de Ilícitos Económicos, que este bien jurídico es diferente, es muy diferente a todos los que han visto, porque tiene la particularidad de ser bastante amplio y difuso. ¿Por qué digo amplio y a veces difuso? Porque no van a ver que es como, por ejemplo, el bien jurídico de la vida, o el bien jurídico de la propiedad, o el bien jurídico de la libertad, sino que acá, cuando se protege la administración pública, que se protege con una amplia gama de delitos, y cada vez se incorporan más, como el enriquecimiento ilícito, que prácticamente es una inversión de la carga de la prueba para el funcionario público, que fue bastante resistido, pero bueno, desde el punto de vista internacional nos lo metieron como por un tubo y lo tuvimos que terminar. Este, yo no soy legislador, ¿no? Pero bueno, supongo que los convenios o los tratados internacionales le imponían a Uruguay la aceptación de eso. El concepto el concepto de la materialidad protegida, o sea, cuando se habla de administración pública, no solo incluye el daño efectivo, como se tratara del bien jurídico vida, cuando la vida se cobra, o la integridad física cuando se lesiona, sino que también, y lo vemos mucho en la práctica, que a veces sin producirse realmente un daño efectivo, porque no olviden que la mayoría son delitos de peligro, eh, se pone mucho en foco el concepto de la transparencia, el concepto de que el funcionario público, que viene ya de ese concepto traído de mucho tiempo atrás, tiene que ser como imparcial, eh, incólume, tiene que ser como inmaculado, ¿no? Entonces, la administración pública hay delitos que uno dice, bueno, pero a ver, si no se lesionó realmente o si no se hubo un perjuicio, no importa, porque ese concepto de materialidad protegida no deben verlo solo desde el punto de vista de una lesión patrimonial, por ejemplo, porque no es lo que dice la administración pública. Lo que se está protegiendo ahí es el buen funcionamiento de la administración pública, la transparencia en las actividades estatales, el comportamiento de los funcionarios públicos que de alguna manera son la cara visible en la función, porque siempre estamos hablando de funcionarios públicos en el ejercicio de la función, eh, de, de su trabajo. Porque no es el trabajo de cualquiera, no es el trabajo en particular, sino que a través de la canalización de sus acciones, lo que se está poniendo en tela de juicio es el Estado. Sí, ahí está. Daniela habla de la ética. Yo
un poco quiero decir que tampoco tenemos que confundir el concepto de ética con el concepto de legalidad, ¿no? Que hay una diferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces podemos estar frente a una actividad del funcionario público, que ahora vamos a ver que en su mayoría son sujetos pasivos calificados, pero que no llega a la categoría de penal, o sea, de lesionar al bien jurídico tutelado a administración pública, y queda ese accionar del funcionario público dentro de una eh, transgresión administrativa, ¿correcto? Pueden ver en la práctica que, por ejemplo, algo que termina siendo una transgresión administrativa, una falta leve, media o grave, leve o gravísima o grave, después no trasunta al plano penal, porque el plano penal requiere algo más que una cuestión de, por ejemplo, una conducta en estos tipos penales tiene que ser necesariamente dolosa, ¿verdad? Entonces, si alguien comete una omisión o una conducta culposa, ¿verdad? Negligente, por llamarle así, puede ser que no entre, seguramente no va a estar abarcada por el plano penal, pero posiblemente sea pasible de una sanción administrativa. ¿Por qué? Porque tiene una contravención al estatuto del funcionario público, pero no necesariamente eso tiene que trascender, porque es un tema de trascender al plano penal. El plano penal es más exquisito, es independiente, no es vinculante con la resolución administrativa, sin perjuicio que en la práctica siempre se va a estar nutriendo, ¿verdad? Las primeras actuaciones, por lo menos, de lo que aparezca en el expediente penal, perdón, administrativo, ¿verdad? Pero eso lo tienen que separar las dos vías. ¿Ah? Una va a servir necesariamente de insumo a la otra, pero no olviden que la parte penal requiere características que la parte administrativa no las requiere. Entonces, una persona que puede estar sujeta a un sumario, incluso con separación del cargo, su conducta no tiene por qué necesariamente, no es ética, su conducta no tiene por qué necesariamente ser penal. ¿Ah? O tener relevancia penal. Entonces, esa materialidad protegida, estos delitos, que si ustedes ven en la estructura o en la dinámica del código, mantienen aquello de que siempre tengan presente que es un código de 1934, donde no era el hombre el centro. Si hoy hubiera un código penal actualizado, tendría que empezarse con los delitos contra la vida, porque la concepción de protección penal tiene que empezar necesariamente por la vida, porque cuando se termina la vida, todos los demás no tienen mayor sentido. Bueno, no, pero empezaba desde el Estado. ¿Por qué? Porque lo que se prevalecía era el Estado. Imaginen la importancia que tenían los funcionarios públicos, que este creo que es el cuarto o el quinto título, los funcionarios públicos y su actuación como representantes de aquello que era el primer título a proteger. Lo primero era el Estado y allá al final, como vimos, aparecían los delitos individuales. Y este tiene la característica, justamente, estos delitos, de ser supraindividuales. ¿Por qué? Bueno, porque perjudican a todos. Son conductas que, si nosotros estamos diciendo que no estamos frente a un delito que simplemente perjudique a una persona, sino que perjudica una imagen, una reputación, una transparencia, una imparcialidad, entonces son delitos que tienen un impacto en la sociedad, ¿verdad? Lo que llamamos delitos justamente pluriofensivos, porque ofenden a más de una persona. Independiente que haya un sujeto pasivo y un sujeto activo, la ofensa que provoca eso es mucho mayor. Y lo vemos a diario en la televisión, ¿no? Lo vemos cuando se habla de estas conductas como que dicen el funcionario público tal, porque bueno, un poco por la materialidad que está protegida. Entonces ahí ya vemos determinadas características, ¿no? Vemos que tiene un impacto importante, vemos que hay una materialidad jurídica que no se agota en un solo concepto, dar muerte, ¿no? Violar la propiedad privada. La fe pública, por ejemplo, que vieron el otro día. No, esto tiene como un impacto, un epicentro, que es el tema, y después como que se expande, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que termina diciendo la gente cuando ve este tipo de conducta? Ah, son todos corruptos. Ah, todos están en la misma, esto es una chanchada, son todos iguales, porque eso tiene un impacto y eso tiene un porqué también,
¿verdad? Eso tiene un porqué. Y ahora, y me permito decirlo, porque todos accedemos a las redes, parece que hacen competencia, todos cortados con la misma tijera, exacto, pero parece que si ustedes miran las redes, parece que hacen competencia a ver cuál tiene más corruptos de cada lado. Entonces, uno hizo una cosa y sale en el otro diciendo que el otro hizo el otro. Bueno, a ver, este, no pasa lo mismo con los homicidios, no pasa lo mismo con los abusos sexuales, no pasa lo mismo con... No, pero pasa lo mismo con esto. ¿Por qué? Porque es pluriofensivo. Porque todos, de alguna manera, lo que sentimos, decimos, le estamos pagando a estos, le estamos pagando a estos, nos están cobrando impuestos y mira lo que están haciendo. Entonces compiten, ¿no? Y cada vez se compite más. Y se pierde un poco el foco de lo que es el delito. Y a veces, acciones de no pagar determinadas cosas o lo que sea, no son delito. No estamos en la esfera delictiva. Estamos en otra esfera que tendría que ver más con obligaciones, con la esfera administrativa o con la falta de ética. Pero no alcanza a ser conductas penalmente relevantes. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Si me tomo un mate, hable otro, a ver un poquito. Si no, escucharme a mí es como medio. No, ¿Preguntas? profe, adelante con ese mate. Pilar levantó la mano. Pilar. Profe, Bienvenida, buenas Pilar. tardes. Gracias. Yo quería preguntar, entonces en este caso, siempre el sujeto pasivo, perdón, el sujeto activo, siempre va a ser calificado porque siempre va a ser un funcionario público, ¿no? Bueno, el funcionario público me ha incitado a cometer el delito de contrabando. Muy funcionario. Pilar, ahora te voy a contestar eso. No, no necesariamente. Y vamos a ver por qué. Si bien cuando veamos los tipos, Maximiliano, ¿querés aclarar esto? Maximiliano, levantaste la mano. No, no, profe, explíquele a la compañera después yo digo lo que voy a hacer. Voy perfecto. Le contesto a ella y después voy contigo. ¿Está bien? No, por el artículo 64. El artículo 64, ¿alguien tiene el código ahí para leerlo? Si no lo leo yo. ¿Qué pasa? Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí una vez bien cortito, cuando yo recién empecé a trabajar, de una persona que era un particular y a mí cuando me llega el caso, la persona ya estaba presa. Y yo decía, está presa por fraude. Y decía, pero ¿cómo va a estar presa por fraude? Y yo les hago este cuento porque no se van a olvidar más. ¿Cómo va a estar presa por fraude este señor si no es funcionario público? Qué disparate la fiscalía, dije yo. Y yo iba toda contenta ahí con diciendo, bueno, acá si no hay un funcionario público, ya. Claro, yo me había comido la parte general y por eso siempre ustedes tienen que estar, de lo especial, o sea, de la parte especial, siempre salten en la general, porque realmente el derecho penal es la parte general, la teoría del delito, ¿no? El artículo 64 habla de las condiciones de comunicabilidad, Pilar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesariamente sí tiene que haber un funcionario público. Pero todos los copartícipes, y vos sabés que los copartícipes son mecanismos amplificadores del tipo, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos, no sería responsable el coautor ni el cómplice, pero ¿qué pasa? El tipo penal se amplía, se amplía básicamente por dos mecanismos, se amplía por la coparticipación criminal, ¿tá? Acordate, 59, 60, 61 y 62, pero también se amplía por el iter criminis, ¿tá? Ahora, Luis, lo lees el 64, ahora yo te doy la palabra, pero también se amplía la responsabilidad penal por el iter criminis, porque si no, no podríamos penalizar la tentativa. ¿Ah? Entonces, todos esos mecanismos amplificadores lo que hace es abarcar lo que es el camino del delito, pero a su vez puede involucrar otras personas que no son los que ejecutan el acto propiamente dicho de consumativo. En este caso, sí necesitamos un funcionario público, pero puede quedar atrapado en conductas aquellas personas que no son funcionarias públicas por el artículo que ahora va a leer Luis. Luis, lee el artículo. Extensión de la responsabilidad cuando se requieren condiciones personales para la existencia del delito. Cuando para la existencia de un delito se requieran condiciones de orden personal, todos los que presten su concurso serán responsables del mismo, según la participación que hayan tenido en él, pero la ausencia de tales condiciones se tendrá en cuenta por el juez para rebajar o aumentar la pena de aquellos en quienes no concurran. Bien.
¿Qué quiere decir condición personal? Gracias, Luis, por leer. Quiere decir la calidad de funcionario público. Si no existiera esta norma general, por eso salten de lo específico a lo general siempre, no podría responsabilizarse una persona que no fuera funcionario público. Entonces, vamos a bajarlo a la práctica. Pilar, yo no funcionaria pública, bueno, sí, soy funcionaria porque doy clases en la UDELAR y estoy contratada para eso, pero supongamos una persona que no es funcionaria pública comete un delito de fraude, como este personaje que yo defendí hace muchísimos años. Era un señor que va a la Intendencia, X, caso real, y se hace un convenio con la Intendencia que no estaba permitido. Ese convenio no estaba permitido. Vos lo podías hacer por 3 terrenos, lo hace por 30. ¿Ah? Obviamente con la connivencia de los funcionarios públicos de la Intendencia, que terminaron Público. todos procesados y condenados en aquel momento, hace más de 15 años, ¿no? ¿Por qué queda abarcado este señor por el delito de fraude, que no era funcionario público? Y bueno, porque él en realidad se prevaleció de funcionarios públicos y fue Para copartícipe hacerlo. del delito de fraude, ¿correcto? Entonces, cuando yo voy, le digo a la fiscal, pero Laura, todavía, la fiscal había sido profesora mía, divina la fiscal, y me dice, Laura, te olvidaste el 64. Y bueno, ahí voy, me dice así y dije, está. Nunca más me olvidé de eso, ¿no? Por eso les digo que uno aprende, pero aprendes mucho dándote la cabeza contra la pared también acá. Obviamente, una condición personal es ser funcionario público. Una condición personal podría ser otra calidad que requiere el tipo. Ustedes saben que nosotros tenemos sujetos activos simples, que son la mayoría del Código Penal, el que, cuando es pluriparticipativo o pluriparticipativo, dice los que, ¿no? Pero generalmente el código dice el que. Pero en este caso siempre ahora vamos a ver qué dice el funcionario público. Y ese sujeto activo es calificado. Es una condición típica necesaria, pero no excluyente de particulares. ¿Ah? Había unas manos levantadas por ahí, creo que era Maximiliano que quería preguntar algo, no sé. No, profe, sacándole un poco del tema ese a lo que le llevó la compañera, que cuando usted recién decía que como que ahora se instaló como esa moda, a ver quién tiene más delito en la administración pública, como que se compiten y lo vemos día a día, si bien nos damos cuenta que se hacen de carácter público esos delitos, como los de cualquier ciudadano, pero como están en la administración pública, ahí debería haber como un principio más de transparencia hacia nosotros, hacia los ciudadanos comunes, como que los delitos se hacen un poco más mediáticos. Y ha pasado, por ejemplo, me parece, con el tema de cuando asumió la ministra de Vivienda y no había regularizado la casa o algo así. Creo que la cierta población, las personas pensamos, bueno, si ella tiene que dar el ejemplo, no lo da, ¿cómo pudo haber llegado hasta ahí? Es un caso, por ejemplo, que real que pasó, pero es un caso de ejemplo, no es para generalizar, pero no sé si se entiende la ley. Pero vos, Sí, tal cual. es como una reflexión que estás haciendo, ¿no, Maximiliano? Está, No es un delito perfecto, penal Claro, es igual. como algo personal que está o bien. es más bien una Ah, no, reflexión. porque yo pensaba si yo te tenía que contestar algo, por eso te estoy preguntando. Perfecto, No, no. bienvenido a la reflexión. Todas las reflexiones sirven. Gracias. No sé si Andrés o Antonio levantó primero la mano. Sí, profe, lo que yo quería decir únicamente es que a veces la tipificación de delitos se tipificaba que por alarma social, ¿no? Por la imagen que usted decía, profe, por ese lado, puede ser. Eh, yo no lo veo tanto como alarma social, sino como descreimiento en la administración, porque otra característica que tiene este delito, Antonio, es, eh, a ver, para mí, vamos a empezar por el tema de la alarma. ¿La alarma quién la da? Yo no me voy a desviar del tema, pero la alarma la da lo que la prensa elige darle alarma. Seamos, ¿es así o no es así? Porque Sí, la ustedes se prensa. enteran por la prensa. Y ahora Mm. se enteran más porque este proceso es diferente, porque antes no se enteraban de nada, se enteraban de lo que la prensa elegía para darle trascendencia. Entonces, la alarma es aquello que está a veces direccionado y vaya a saber uno por qué, o a veces sabe por qué, que le dan y le dan y le dan y le dan y le dan. ¿Por qué? Porque es lo que vende. A ver, a ustedes no les importa si no hay sangre. A nosotros no nos importa. A mí, yo no.
Lo que pasa es que yo estoy muy cascoteada, entonces a mí realmente me tiene asqueada todo esto que está pasando, pero es un tema personal, es un tema de que hace muchos años que ejerzo y veo que siempre están con determinadas cosas. Pero la alarma, Antonio, es lo que se elige que se sepa. Porque si vos no sabés, no te puedes alarmar por algo que no sabés. Y el concepto ese de alarma que se usaba antes para la prisión preventiva, hoy ya no existe. Lo teníamos antes, ya, cuando el delito sea con alarma pública. Pero de hecho, está pasando lo mismo. Porque los casos más sonados, la gente dice, ay, ¿cómo? No, no fue. Y no entiende el funcionamiento. Nosotros como operadores tenemos que entender el funcionamiento del proceso. Entonces, un poco es una reflexión eso, que no hace al tipo penal que vamos a ver hoy. Porque nosotros en realidad lo que tenemos que ver son los tipos penales. ¿Tá? Creo que Andrés levantó la mano antes que Facundo. Sí, buenas noches, profesora. ¿Cómo Quería andás, Andrés? una pregunta, en sí había levantado hoy por lo de la compañera que preguntó si siempre el tipo penal, el sujeto activo sería el funcionario público y en el caso tiene este capítulo, o sea, el capítulo sobre la administración pública, tiene el soborno y al tráfico de influencia donde el sujeto activo, o sea, no es el funcionario público, no es un sujeto calificado. Totalmente de acuerdo y muy buena la acotación. Lo que pasa que lo que yo quise remarcar es que en los que se requiere un funcionario público, no implica que el no funcionario público no pueda quedar atrapado en esa conducta. Pero vale la aclaración. ¿Entienden el concepto que les estoy transmitiendo? Pues les puse el ejemplo que me pasó a mí para que no caigan en lo mismo. Decir, bueno, no, 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 perdóname, ¿cómo le vas a poner un cohecho a una persona que no es funcionario público? No, y el cohechador no tiene por qué ser funcionario público. A ver, vamos a hablar, ¿qué es el cohecho? Es la coima, ¿tá? Si yo voy a X funcionario público y le doy una coima, yo no soy funcionaria pública, la hipótesis no lo soy, yo igual voy a cometer el delito de cohecho. No solo porque es bilateral, sino porque yo por el artículo 64 voy a quedar. ¿Ah? ¿Me explico? Pero muy buena la aclaración. Lo que pasa que no invalida lo que yo trataba de explicarles y quiero que lo tengan bien presente, porque es muy importante que tengan ese concepto presente. Que nunca se olviden, si mañana ejercen, del artículo 64. ¿Ah? Facundo. Profe, no, simplemente un ¿Qué haces, comentario, Facundo? porque ¿Cómo andás? ¿cómo está? ¿Cómo anda, profe? ¿Anda bien? Bien. No, simplemente hacer un comentario, porque usted ya sabrá que cuando hablamos de los medios de comunicación y el periodismo, yo me empiezo a poner un poco nervioso en algunas cuestiones. Este, Porque sos no, periodista, Facundo. no, soy licenciado en comunicación Qué y lindo. estoy vinculado al periodismo y trabajo Sí. por esos lados, pero me quedó un concepto ahí que dijo que la alarma a veces la crean los medios, y es verdad. Pero hay una parte en la que estoy de acuerdo y hay una parte en la que no. Creo que hay A ver. hay algunas noticias que agarran tanta trascendencia que si los Sí. medios de comunicación, obviamente que hay intereses, ¿no? Son empresarios y todo, no voy a entrar en esa discusión. Lo que No. quiero decir es que hay No es el ciertas objeto de la discusiones. clase. No, por supuesto que no, pero lo que quiero decir es que hay ciertas noticias que sí le pasa eso que dice, por ejemplo, determinado tipo de coima a un policía de tránsito, que lo agarraron a ese y reventaron la noticia y todo el mundo es un escándalo y en realidad es una práctica que se hace años. Y después hay otro tipo de noticias, por ejemplo, lo de la ministra que decía Maxi, ¿no? Todo el caso de Guillermo Besós y todo ese seguimiento que se está haciendo a nivel mediático, que si el medio de comunicación no lo expone, por la magnitud de donde está la persona y en el cargo en el que está, hablamos de intendentes, hablamos de ministros, Si no hables este, de Penades, te pido por favor. Me no, compré no, no, general de bueno, la ley y no no puedo. quiero entrar en el tema, ¿no? Pero senador de la Te voy a pedir República, por favor porque si no ya. no, Déjame no, 5 minutos sin no, estar pensando en eso. no, pero a lo que voy es por el cargo en que está vestido. O sea, si el Sí, medio está de bien. comunicación A ver, no lo Facundo, publica, nadie cuestiona el eh, periodismo. no, Yo, no, pero digo, ves, si el sí. medio de comunicación no lo publica, la gente dice, bueno, hay como un efecto rebote, ¿no? O sea, ¿por qué no se habla de este Sí, tema? Es sí, una sí, está ministra que bien. Lo debe de que pasa, contribución. sí, 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 Y sí. otra reflexión que le quería decir, que ayer estaba justo conversando con un amigo de este tema, que qué pena que los delitos de administración pública no queden excluidos de los procesos abreviados, ¿no? Porque a veces lo que pasa con los procesos abreviados de los delitos de la administración pública es que se corta la madeja de la investigación. Y eso es algo bastante penoso, ¿no? No, pero no Eh, están excluidos.
No, Lo que que sucede estaría es bueno que que, estuvieran perdón. afuera. Ah, pero escúchame, vos, el tema del proceso abreviado, Facundo, es todo un tema, porque Lo sé. la Pero- fiscalía colapsaría. Imagínate, claro, pero a veces se solo el sabe, 3% va a juicio. Claro, claro, vos pero lo que decís es por qué no siguen sí, investigando. eso Bueno, es lo que digo, porque se negocia y se dice hasta acá llegamos y terminamos la investigación acá. Y a veces en la sí, administración pública vos vas tirando de la madeja y vas tirando y llegás a altas cúpulas. Y es una pena que pase eso. Eso es una reflexión, es una opinión. Puede está estar de bien. acuerdo o no. Es simplemente Está bien que ustedes tengan sus propias, pero es una pena que no se eh, siga investigando, nada más. Eso. sus propios pensamientos críticos porque van a ser prontamente operadores. Así que está bien. Creo que viene Luis. Luis, Sí, una consulta. Si yo dale. te digo, Sí, a ver. afaname un banco de la facultad y dámelo. Y vos no lo Sí, afanás, pero yo ya cometí el delito de peculado, ¿o no? si vos me proponés a mí que yo Sí, afane un banco, ¿qué dice el sí. artículo 6 del Código Penal sobre la proposición? A mí me acuerdo. Búscalo. 6 o 7. Espera que ya te digo qué Yo tengo- artículo es. Búscalo. No, Buscá. pero lo tengo en el teléfono, lo que pasa para Bueno, buscarlo. pará. Yo te lo voy a leer. Artículo 7. 7 dice, del acto preparatorio de la conspiración y la proposición. ¿Quién tiene el 7 a mano ahí? No. Yo, Sí. profe, ¿Quién? López, por acá. López, lee el 7 a ver, donde habla de la proposición. ¿Qué dice? La proposición, la conspiración y el acto preparatorio para cometer un delito solo son punibles en los casos en los que la ley los pena especialmente. ¿Sigo o hasta acá nomás? Ya está. No hay Dale. nada. Podés proponerme lo que quieras, salvo en los delitos de rebelión, en los delitos contra la patria, en los delitos de estupefacientes. Y el La, asesinato la al presidente, propos- profe. Claro, yo te puedo decir, Luis, vení, Luis, vení, vengan 4, vengan 5, vamos a robar el Banco República. Y nos Vamos. repartimos Eso no es nada, porque todavía no empezó. La proposición no es delito, salvo cuando está expresamente previsto. Por aquello que yo les decía de Si los robás mecanismos. si robás el banco, ahí sí yo cometo el delito, Ah, pero delito de peculado. ahí, pará, ahí yo estoy cometiendo una conducta. Pero vos partiste de la base que me dijiste, che, robá Y no, todo, no, no, llevate el estoy de banco de la acuerdo, estoy de facultad. acuerdo. Me propusiste cometer una conducta ilícita. Entonces yo te voy Sí, a ir sí, al sí, no, artículo, entendí. Ya, ¿está? está entendido, está ¿Viste cómo entendido. hay que ir a la parte general? Sí, Hay sí, que sí, sí. siempre ir a la parte general. Ustedes salten de los delitos, vayan a lo general, porque ahí van a tener la solución, para un lado o para el otro. ¿Está? Creo que viene Víctor y después viene María. Víctor. Profe, se me trancó un poco con la pregunta que hizo Luis y no sé si voy a preguntar lo mismo porque creo que la respuesta responde un poco lo que yo voy a decir. Pero en el caso del delito de cohecho, si se le propone aún, Pero no porque creo que entramos, acá por ahí, aún, Víctor, no entramos todavía ahí. Después vas a ver cómo juega para un lado y para el otro, ¿está? ok, ok, ok. Hacémela dentro de, ¿qué hora es ahora? ¿Qué hora Menos es? 40. 20. Bueno, en 15, 20 minutos ya vamos a estar en el cohecho, ¿está? Bueno, bueno. María, Buenas tardes. Profe, pero con lo que consultaba Luis, con el inciso 3, que la proposición, el inciso 3 del artículo 7, ¿no? sí, Que sí. la proposición se configura cuando el que ha resuelto como cometer el delito propone su ejecución a otra u otras personas. No lo configura ahí. Pero ¿dónde estás leyendo vos? Inciso La 3 del proposición, artículo 7. la conspiración y el acto preparatorio para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley los pena especialmente. Te explica lo que es la conspiración, Sí. ¿tá? Te explica lo que es la proposición y te explica lo que es el acto preparatorio. ¿Pero eso implica que son punibles? No. Lo que te está tratando de explicar ahí es para que vos tengas una referencia de que eso no es punible. ¿Me explico? Pero, Perdona, me relajo con la Te voy a pregunta. explicar, María, por qué. Te voy a explicar, María, porque, mira, hay temas en la doctrina que son los más difíciles de discernir. Y uno de los temas que a mí justo me tocó en una de las pruebas de conocimiento más difíciles de discernir es la diferencia entre acto preparatorio, que por regla no es punible, ¿tá? Y tentativa. Entonces, lo que te está diciendo el artículo 7 es dando una definición conceptual para que vos sepas que esto no es punible.
salvo cuando el artículo te diga, por ejemplo, en estupefacientes, serán punibles los actos preparatorios. ¿Cuál es la regla del código? No son punibles. ¿Y qué es la conspiración? Bueno, mira, aquí, por ejemplo, no vimos los delitos contra la paz pública, ¿verdad? No los dimos todavía, o los dimos, no me acuerdo. Paz pública no. A ver, asociación para delinquir no vimos, ¿no? No la vimos todavía. Entonces, vas a ver que la asociación para... ¿Los delitos contra la paz pública incluyen la falsificación, por ejemplo? No, esos son Entonces no contra los la vi. fe pública. Camila, esos son contra la fe pública, ¿está? Legal. Lo que yo quiero sacarle la duda a María, ¿está? Porque esto es de penal 1, pero siempre es importante el repaso y aparte creo que es la forma de trabajar de Marcelo con ustedes y yo la voy a respetar y a mí me encanta esa forma de trabajar, de dar clase, es lo que te está diciendo el artículo 7, María, es dando un marco conceptual de lo que se debe entender por conspiración, por acto preparatorio y por proponerle Proposición. a otro, exacto, porque para que vos lo puedas diferenciar de la tentativa. Porque la tentativa por el artículo 5 sí es punible. ¿Entendiste, María? Sí, no, a mí lo que me confundió fue el inciso 3, ¿no? Lo de cuando se configura la proposición. Claro, pero que se configure no quiere Si decir no que te... está especificado en la ley, no va a ser punible. Es Y se eso, va... eso quería exacto. acotar. Pero no deja No, de eso ser... era lo que me había quedado como ¿Pero mezclado te quedó ahí claro con... ahora? ¿Te quedó Sí, claro? sí, no, eso sí, Perfecto. ¿Qué es lo que Gracias. hacemos los defensores? Tratamos de que, como la línea entre el acto preparatorio y la tentativa no está claro, tratamos de llevarlo al acto preparatorio. Y los fiscales a la tentativa. ¿Entienden? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo genérico. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, estos delitos tienen la Escuché particularidad. mucho, bueno, ¿Eh? yo escuché mucho conspiración seguido de acto preparatorio, que era delito. ¿Vos creías eso? Y cientos de personas fueron a la cárcel por eso. ¿Cuándo? Y te estoy hablando de los años 70. Claro, también iban presos por cómo pensaban, también iban presos por cómo pensaban, artículo 29 de la Exacto, sí, Constitución. sí, sí. Sí, Estamos sí. hablando en un sistema de garantías y no Ah, garantías. está aclarado. Está, gracias. Bien, a ver, acá la otra característica que tiene es que tiene una triple penalidad generalmente. No lo van a ver en ningún otros artículos del código. Incluso se fue muy discutida la constitucionalidad de poner por el non bis in idem y la Suprema Corte resolvió diciendo no, acá no hay non bis in idem, se admite la acumulación punitiva porque uno va por un lado, el otro va por el otro y el otro va por el otro. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver ahora, cuando entremos a analizar cada una de las figuras, que lleva una pena de prisión o de penitenciaría, ¿tá? Una pena de multa, estoy hablando acumulativo, no excluyente, y una pena de inhabilitación. O sea que al funcionario público o al funcionario público, pues si no sos funcionario público, en realidad no te van a inhabilitar, porque ¿de qué te van a inhabilitar? Pero al funcionario público le van a imponer una pena de penitenciaría o de prisión, una pena de inhabilitación y una pena de multa. Las tres. ¿Ah? Le van a imponer las tres. No hay otro delito, no hay otro elenco delictivo dentro del código, o extra código, que admita, o que yo recuerde por lo menos, que se le imponen las tres penas. O sea, imaginen la importancia de este bien jurídico tutelado, ¿no? Si le estamos imponiendo tres penas al mismo tiempo. Bueno, a ver, vamos a arrancar con... ¿Cuál es el primero que vemos ahí? A ver, déjenme, porque yo de memoria... El peculado, creo. El peculado. Vamos a arrancar con el peculado, que es precioso y lo vemos siempre, el peculado. A ver, ¿qué es el peculado? Alguien que me diga con sus palabras qué es el peculado. Yo lo Ahora tengo después lo aquí. leemos. Ahora después lo leemos, pero alguien que me diga a ver si sabe qué es el peculado. ¿Tiene alguna idea de lo que es el peculado? ¿A qué le suena? ¿Parecido a qué? El robo. A ver, Luis, lee el Es que sea 163. malversación. A peculio. Peculado. Leo. Sí, léelo. Leo. Sí, léelo, El léelo. funcionario público que se apropiare
el dinero o de las cosas muebles de que estuviera en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado o a los particulares en beneficio propio o ajeno, será castigado con 1 año de prisión a 6 de penitenciaría y con inhabilitación especial de 2 a 6 años. Perfecto. A ver, Facundo, ¿qué pasó? Profe, este no fue el delito con el que se condenó a Sendik por el uso de las tarjetas que tenía de ANCAP, que hizo compras personales. Bueno, yo también fui abogada de Sendic, así que no debería Ah, haber. perdón, hoy no pegó una hoy. Discúlpeme. No, pero me Defendí vino a a la dos cabeza. directores que fueron absueltos y después la segunda parte de ese juicio, de ese proceso, cuando no estuvieron más los otros abogados, lo tomé yo. Así que Ah, no, ok. no hablo No, de pero los. me viene a la cabeza que era Podemos hablar funcionario de otro, ¿querés, público. Facundo? Ah, Podemos otro. hablar de otro. Sí, sí, ¿Querés? hablamos de otro. Hablamos Hablamos de de otro. otro, del que vos quieras. Que yo no esté. Bueno, Escúchame, ¿cómo? yo les voy a poner un caso. Miren, les voy a contar un caso que ustedes deben de haberse acordado. ¿Se acuerdan de una jueza, que era muy buena jueza, que fue presa por peculado? Damasco. Muy buena jueza, muy buena jueza. Este, miren lo que pasaba. 13, Cuando se 14, 15 incautaba, de penal. se incauta generalmente, penal 14, se incauta generalmente en algunos procedimientos, se incauta dinero y se ponen a la orden del juzgado, ¿verdad? Y ahora, para que vean el tipo claro, a la orden del juzgado, el dinero ese que se incauta, ¿verdad? Bienes, dinero. Vieron que el tipo penal dice cosas, muebles o dinero. Vieron que dice acá, dice dinero o cosas muebles, de que estuviera en posesión por razón de su cargo pertenecientes al Estado. ¿Ah? Entonces, ese Fui dinero, casado con la actuaria del juzgado. ese actuario, cállese, ese dinero que estaba en en cuentas, ¿cómo puede salir de esas cuentas? Solo con autorización judicial, ¿verdad? Entonces se sacaba ese dinero con autorización judicial. El tema es que se sacaba, pero en realidad no iba al destino que tenía que ir. ¿Ah? Eso es un peculado. Por ejemplo, acá dice, el funcionario público que se apropiara el dinero de las cosas muebles y que estuviera en posición por razón de su cargo. Lo primero que tienen que tener claro, y ahora le doy la palabra a los dos compañeros, es que tiene que estar ese dinero por razón del cargo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, eso que yo tengo en la disposición, porque el verbo es apropiar, ¿se acuerdan de la apropiación indebida, no? Es un símil con la apropiación indebida, ¿no? No es con el hurto, es con la apropiación indebida. Si ese dinero yo no lo tengo, ese bien mueble o ese dinero yo no lo tengo por razón de mi cargo, yo voy a poder cometer otra figura penal, pero no el peculado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a otra oficina, a otra repartición, donde yo no tengo esa computadora, porque no está por razón de mi cargo, y yo me la llevo para mi casa y me la apropio, yo no voy a estar cometiendo el delito de peculado. Voy a estar cometiendo un hurto. Pero si a mí me dan la computadora, por ejemplo, por razón de mi cargo, y yo en vez de devolverla ya me la quedé, ahí estoy convirtiendo el cargo, perdón, el título, me la estoy apropiando, pero en el ejercicio de mi función. Entonces tienen que ser muy detallistas en eso. ¿Ah? Facundo, ¿tenés la mano levantada o te quedó de hoy? No, quería consultarle un ejemplo a ver si lo entiendo un poco más sencillo. Si yo soy, por ejemplo, funcionario del Banco República y en una termina mi turno y me llevo la engrampadora en la mochila, ¿estoy cometiendo este delito? En En realidad estás definitiva. cometiendo una boludez, porque es No, una cosa de poco monto y por claro, eso no, digo, no me vengas a movilizar Sustancia todo el atenuante. sistema penal y... no, claro, por supuesto. Por eso me imagino que era el caso de la jueza, era una cosa más complicada. Pero técnicamente, si tuviésemos las herramientas para juzgarlo, estaría cometiendo ese delito. Me Y llevo la bueno, engrampadora en sí, la mochila. lo que pasa es que ¿cómo es que te llevaste qué? ¿La engrampadora? Sí, la engrampadora en la Ah, oficina. pero tampoco es de uso, ¿no? Tiene que ser que realmente la convierta. Por ejemplo, podés decir, bueno, me la llevé para un rato para acá y la traje. O sea, es el tema de que vos te apropiás de ese No, bien. no, la metí en la El bolsilla, verbo es en la mochila y no apropiar. volvió. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí no vas a cometer ningún delito por el principio de oportunidad, que en realidad no se le aplica a los funcionarios públicos. Vieron que el manual lo dice y que Gilberto, que es de los excelente fiscal y excelente profesor, en realidad dice debería de aplicarse, ¿tá? Pero ahí nadie por el principio
de bagatela te va a dar. Pero supongamos que fuera un auto, bueno, sí, pero en el ejercicio de tu cargo. O sea, vos sos el chofer, tenés el auto, estás utilizando, sos funcionario público y te lo apropiaste. Sí, Ahí tengo que está llevar a el alguien a tema de, frontera, tengo que llevar a alguien a frontera y sigo de largo. Me llevé el claro, ahí auto. estaba Ah, el tema del que lo usara. Entonces, no, ahí no, porque es un peculado de uso, una cosa así. Pero en realidad uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿y la nafta? ¿Quién Y paga la puede nafta? ser ¿No? ahí en ese funcionario público que dice Facundo un sobregiro, por ejemplo. Un funcionario del Brou que autorice, como pasó con la gerenta del Brou, que autorizó a una empresa a hacer sobregiros Bueno, pero de ahí, dinero. ahí en realidad habría que ver si no se cometió algún otro delito. Ojo con eso, ¿no? ¿Por qué decís peculado? Por razón de su cargo pertenecientes al Estado o a los particulares en beneficio propio o ajeno. Será castigado, a ver, en realidad yo no... ¿Y qué le pusieron peculado ahí? No, no, no sé, se me ocurrió ese caso. No, el peculado, a ver, es más sencillo que eso, porque ojo que puede haber un abuso de funciones. A ver, el peculado es, primero que nada, el que dolosamente, ¿ah? El que dolosamente se quiere apropiar con conocimiento de que eso no es de él, de un bien que está, o dinero, que está en razón de su cargo a su disposición. Es eso. ¿Ah? No le den más vuelta, ¿qué es eso? Porque podemos ver la figura del fraude, del cohecho, de la concusión, pero el peculado es la apropiación indebida del funcionario público. En definitiva es eso. No es que yo lo hurté, no es que yo lo sustraje, no es que yo me apoderé, me lo dieron, lo tengo. Lo tengo legítimamente. El tema es que no lo tengo legítimamente para que yo me lo quede. Lo tengo legítimamente para que yo haga el uso determinado que tengo que hacer de ese bien y de ese dinero. No es que me dan una caja chica, yo, no sé, tesorera de donde sea, para que yo me compre ropa en Zara. No, no es para mí. Es para que yo haga la caja chica. Entonces me estoy apropiando de algo que me lo dieron legítimamente en el ejercicio. Y bueno, sí, admite tentativa. Algunos chats no los leo porque al hablar no me es tan fácil leer, chiquilines. Por eso no contesto, ¿está? Pero ahora este que es cortito, admite tentativa. Siempre la tentativa, le vuelvo a repetir, siempre que, no se fijen tanto si es de daño o de peligro, pero siempre que la tentativa admita el iter crimine fraccionamiento, se admite. ¿Ah? Hasta a veces pensamos que no se puede y se puede. Por ejemplo, siempre hemos escuchado que la estafa no admite tentativa porque es un delito de peligro. No, la estafa admite tentativa y yo he tenido casos de tentativa y me han condenado gente por tentativa y salgo mucho más contenta que si me la condenan por estafa consumada, porque la pena es menor. Entonces, en definitiva, la tentativa sí se puede dar siempre que sea posible. Yo me estoy en el momento haciendo un peculado y me agarran en ese momento y bueno. La casuística es más grande. Ahora, lo que tienen que tener, como dice Marcelo, es el concepto general, ¿no? El concepto general es es funcionario público que puede estar acompañado con un copartícipe que le ayuda a sacar las cosas que no sea funcionario público. Acá vemos el caso que hoy Pilar preguntaba. Yo puedo estar llevándome cosas en el ejercicio de mi función y me estoy ayudando de alguien que no es funcionario público. Van a quedar los dos, autor y cómplice, y coautor. Hay dos manos levantadas, Víctor y Pilar. Pilar estaba primero. Profe, yo Sí, quería consultarle, a entonces, ver. cuando el funcionario público se apropia, puede ser del dinero como puede ser de un bien, o sea, puede ser de cualquier Exacto. cosa, ¿verdad? Un auto que tiene bajo secuestro. ¿Vieron la gente, los depositarios judiciales? Un auto, un ejemplo. Puede ser cualquier cosa. Hoy hablaba Facundo de un utensilio pequeño, pero bueno, pará, si te llevas 4 computadoras, no es tampoco, ¿no? Sí, porque dice el tipo penal, dice dinero o mueble, ¿no? Dinero o mueble. Víctor. Profe, entonces sería tal cual, igual que la apropiación indebida, pero como sujeto calificado al funcionario público que invierte el título de tenedor o poseedor por la calidad que está cumpliendo con funcionario público, comete peculado. Y bueno, Es la inversión de en título. principio sí, porque el verbo es apropiar. Es el mismo verbo que la apropiación indebida. Y si el funcionario público se apropiare, ¿cuál es el verbo ahí? Apropiar. No es no tiene nada que ver con el hurto. ¿Ah? Por eso, pero no pueden perder de vista, ¿tá?
que tiene que estar por razón de su cargo, porque si yo voy y me llevo, ya les digo, de otro piso, por ejemplo, imaginen BPS, que tiene muchos pisos, ¿no? Pero me llevo, no está eso en razón de mi cargo. Entonces ahí no voy a estar en esta figura. Y me va a salir más barata que no esté en esta figura, ¿no? Que esté en otra, porque esto tiene triple pena y un hurto simple no. ¿Me explico? ¿Eso? Bien, este es el peculado. ¿Ah? Miren que yo no estoy mirando la hora, así que díganme ustedes. Ya tiene una circunstancia atenuante acá, mira Facundo, para vos, para que te puedas llevar la grapadora tranquilo. El hecho de tratarse de dinero, cosa de poco valor y la reparación del daño, o sea que la devolvés y ya está. ¿Ah? Si te la llevaste, la devolvés y capaz que logramos que ni te persiga. ¿Tá? Antes de ser acusado. Exacto, antes de que te formalicen. Bueno, peculado por aprovechamiento del error, sin perjuicio de que ya les digo, el artículo 100 del CPP dice que no corresponde en estos casos el principio de oportunidad y también las instrucciones generales, ¿no? Como que no se les perdona a los funcionarios, pero creo que ahí no tomaron en cuenta las cosas de estos casos en que debería de funcionar. Peculado por aprovechamiento de error de otro. Funcionario público que en el ejercicio de su cargo, aprovechándose el error de otro, recibiera o retuviera indebidamente en beneficio propio o ajeno, dinero o otras cosas muebles, será castigado con 3 a 18 meses de prisión y 2 a 4 años de inhabilitación especial. Acá es que el funcionario, ¿qué ejemplo se les ocurre? Por ejemplo, un cajero del Banco República. ¿Cuándo podría un cajero del Banco República, por ejemplo, hacer un peculado por aprovechamiento del error de otro? ¿No se les ocurre? Cuando alguien va a hacer un depósito, Mm, dice que deposita 10.000 pesos y le real le dio 15 y se queda con los 5, por ejemplo. exacto, perfecto. ¿Qué tendría que haber hecho ahí el funcionario público para el buen ejercicio de la administración, la objetividad, legalidad, imparcialidad, que sea transparente? ¿Qué le tendría que haber hecho el cajero del Banco República? Avisar al que el cliente. dinero que le dio, Claro. ¿Y ahí hay un error de quién? El del error cajero. Del No, cliente. del Del cliente. cliente. Por eso dice, por aprovechamiento del error de otro. Se aprovechó. Está perfecto el ejemplo, Marcelo. ¿Ah? En definitiva es eso, o sea, pero se ve que como que tiene como una penalidad menor, ¿no? Porque miren qué increíble el peculado que nosotros siempre decíamos. ¿Vieron que dice castigado con un año de prisión? ¿No? Un año. ¿Qué tendría que haber dicho ahí en vez de un año? ¿No les suena raro eso? 12 meses. 12 meses. Meses 12 tenía que meses, haber 12 meses dicho. de prisión. 12 meses de Meses. prisión. Vieron que es rara la redacción de este artículo, ¿no? Ahí siempre nosotros no, como que lo tenemos Prisiones es meses. claro, porque prisión es meses, nos choca eso, pero bueno, un año ahora ya no tiene mucho sentido igual. Antes tenía un poco más, pero ahora ya el tema de la prisión preventiva, cuando eran excarcelables y todo eso, ahora ya, eso no es importante. Bien. Sujeto pasivo puede ser cualquiera, ¿no? En estos casos. ¿Estamos de acuerdo? No hacemos diferencias en el sujeto pasivo. ¿Puede ser un funcionario público el sujeto pasivo? ¿Saben lo que es el sujeto pasivo, no? Sí. ¿Podría ser un funcionario público el Y sí, pasivo? profe. Y podría ser, sí, profe. ¿Y Por si le supuesto. y si le Una induzco el estafa, error? una estafa No, entre no, dos funcionarios perdón. públicos. Pero una Puede estafa ser un no. funcionario público, puede ser el que sea. Puede ser. ¿Por qué me pusieron el 67? No sé acá, está. No sé el chat lo que me pusieron. No sé. Bien. ¿Ofrece dudas el peculado? ¿Podrían identificar un peculado el día de mañana? Sí, ¿no? No es complejo el Yo delito de creo que peculado. sí. Yo creo que sí también. Bueno, a ver, ahora va a venir Profe, Sí, una cosita. A mí que me confunde que todavía no llegamos, pero todo el mundo habla sí. del abuso de funciones, abuso de funciones, abuso de funciones, entonces como que es un delito que lo abarca mucho, ¿no? Mira, vos medime el tiempo, ¿está? Para llegar al abuso de funciones. ¿Qué hora es ahora? Las 7. Ahora 19:03. vamos a dar, mira, Facundo, vamos a dar concusión, cohecho y soborno, para que veamos un poco
el trazo. Y después vamos a uso de funciones. ¿Te parece? Porque es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre conjunción, cohecho y soborno. Porque realmente la mezclan los estudiantes después y los Profe, ¿la profesores. conjunción es la que la gente dice conjunción del interés público-privado? ¿Es No, ese? conjunción, No. perdón, Ah, conjunción. Después tenés confusión. la conjunción de interés Conjunción, ahí público va. y privado. ¿Está? Conjunción, 156. Después tenés el 157. Entonces, vamos por parte. A ver, vamos al 156. El Está acá, 156. ¿Está? Luis, ¿lo lees? te lo leo, esperá. Conclusión, el funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con 12 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, multa de 50 unidades reajustables a 10.000 unidades reajustables e inhabilitación de 2 años a 6, de 2 a 6 años. Se aplica a este delito el atenuante del artículo 154. Bien. Pilar es el 153, el peculado. ¿Está? Gracias, Luis. Bueno, a ver. Ustedes tienen que hacer como, y ahora después vamos al que pidió Facundo. Ustedes tienen que hacer como una línea. ¿Ah? Una línea de, que va mutando. Y en la práctica lo ven muy claro. Lo primero es lo que podría ser primero es la concusión, que es el 156. ¿Qué características tiene la concusión? Que muchas veces deja de ser concusión y pasa a ser cohecho. Si van de este lado para acá, y si van de este lado para acá, empieza como soborno y puede terminar en cohecho. ¿Ah? Ahora van a entender por qué les digo esto, medio que parece entreverado, pero lo van a visualizar, creo. Cuando se habla de concusión, la propuesta, o sea, digamos, la propuesta a delinquir, ¿tá? Viene del funcionario público. ¿Ah? Yo soy funcionario público y le digo a un particular que viene a mi oficina, mira, tengo dos modalidades. Si no me das tanta plata, vamos a poner un caso de real, si no me das tanta plata, tu despacho no sale. Punto, no sale. Si vos no me das tanta plata a mí, yo no te firmo esto y no sale. Porque ¿qué es lo que dice? Funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere. ¿Qué es compeler? Es algo que se Presionar, hace, ¿eh? presionar, Compeler. ¿Dónde vimos ese verbo? Compeler. El que mediante violencias o amenazas compeliere a otro a sufrir, ¿no? Compeler es algo agresivo, algo que alguien no tolera, que no tiene por qué Obligar tolerar. a otro, ¿Cómo? obligar a otro. Obligarlo. Pero no obligarle porque le encaja un sopapo, sino porque le No, dice, no, no, mira, moralmente. si no me das tanta plata, lo tuyo no anda. Punto. No anda. Constreñir a hacer un determinado comportamiento. Exacto, pero contra Profesorado, mi voluntad. Yo tengo viciada mi voluntad. ¿Por qué? profesorado. Yo sujeto pasivo. Porque si no hago lo que me dice esa persona que tiene el poder, porque representa al Estado y a la administración pública de realizar determinada conducta, lo mío no camina. Yo me quiero jubilar, ¿tá? Un ejemplo. ¿Tá? Sí, ahí está, incitar exacto. Yo me quiero jubilar y mi trámite está parado. Mi trámite no anda y yo voy todos los días y entonces hasta que un momento viene el funcionario que es el que tiene el poder y me dice, mira, si no me das tanto lo tuyo, eso es una concusión, porque el funcionario público le está diciendo al particular, mira, me tenés que dar tanto. Pero es una concusión que tiene la característica de ser violenta. ¿Por qué? Porque es bajo un compelimiento. Porque también puede ser, ¿tá? Eh, induciéndolo en error. Porque dice, compeliera o indujera a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con 12 meses de prisión. También lo puedo hacer de forma fraudulenta, diciéndole, mirá, no le está pidiendo plata así de forma agresiva y violenta, sino que lo está induciendo en error a esa persona que va, diciéndole
que debe de dar de repente a fulano o a mengano determinada cosa para que algo camine. ¿Ah? Y dice Este trámite sale tanta plata y en realidad era un trámite que era parte de lo que que vos no tenías que era, que hacer. no se tenía que pagar, Una pregunta, que no profesora. llevaba timbre, lo Claro. indujo en error, no lo compelió, no fue agresivo. Por eso dice inducir a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero. El funcionario público que conoce su calidad de tal o del cargo que desempeña compeliera o indujera a alguno a dar o prometer indebidamente a él, a un tercero, dinero u otro provecho. ¿Está? Una Hasta pregunta, ahí, profesora. hasta ahí. Ahora el que quiera hablar me dice, yo le doy la palabra. Hasta ahí el particular no hizo nada. Ahí ¿Estamos va, de eso es lo que le iba acuerdo? a preguntar. Sí. Si el particular lo hace, ahí se perfeccionaría el delito. Si no, No, esto sería no la definición de necesariamente. tentativa. No, 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 Marcelo, no necesariamente, porque es un delito de peligro, entonces basta con que lo haga el funcionario. ¿Ah? Porque, Entonces a ver, esto, no esto es muy cabería la fino. tentativa. Esto, bueno, es complicada la tentativa, es muy complicada, pero yo no puedo decir que no existe. Me explico lo que te decía hoy, porque si se da un caso X que se admite la tentativa, bueno, se admite. No es que esté vedada. Estos delitos no admitirán tentativa. No, la tentativa es un concepto general que se puede dar o no. ¿Ah? Pero no tiene el funcionamiento. Incluso, y esto lo tienen que tener muy presente, aceptando el particular. No necesariamente va a migrar la conducta al cohecho, que es el próximo que vamos a ver. Porque a veces está compelido el particular. Entonces, eso será un tema, ahí tenemos una línea muy fina entre el cohechador, o sea, el que realmente quiere pagarle al funcionario público, entonces ahí hay una bilateralidad, o el sujeto que a veces paga porque no tiene más remedio. Eso, a ver, será un tema después de debate, pero no necesariamente porque paga migra al cohecho. ¿Ah? Acá, ustedes si se ven esto, dice que no necesita que el otro acepte. El tema es qué pasa si acepta. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro ustedes. Si yo me veo compelida a que es la única manera, y después se verá en el tema probatorio, de que si yo eso no lo hago, no voy a poder tener, no sé, invalidez, ¿no? Imaginen algo, imaginemos un despacho. Hubo un caso muy sonado en la costa donde los aduaneros se discutía si era este delito de concusión que pedían que para que el despacho saliera tanto, o era un cohecho porque en realidad los despachantes y los demás se abusaban y tenían privilegios sobre la situación. Y fue un tema de debate probatorio, ¿no? Que ahora vamos a ver lo que es el cohecho. Pero lo importante que tienen que tener en claro de la concusión es que parte del funcionario público, no del particular, la propuesta la hace el funcionario público, que tiene dos modalidades, que puede ser mediante la violencia, como decíamos hoy, o el engaño, ¿ah? Y que no requiere que el otro la acepte, y que incluso aún el otro aceptándola, el otro, no necesariamente migra al cohecho, que es lo que vamos a ver ahora en breves minutos. Pilar, creo que tenés la mano levantada. Sí, mi pregunta era que muchas veces yo vivo cerca de la frontera y muchas veces pasa que, me incluyo, la verdad, no voy a decir que no, No confieses un eh, delito, Pilar, que está todo grabado. que uno dice, bueno, tal, lo voy a decir más leve, uno dice, quiero pasar una caja de garotos. Y la aduanera dice, bueno, te sale tanto. Ahí, en ese caso, porque el precio lo pone él en realidad. Sí, bueno, Está pero bien. hay a ver, a vos te sirve la caja de garotos y al otro le sirve Ya, que vos le digas, dame 20, no sé, eso no es eso no te está, a ver, ahí son dos. Podés está. no pasar los garotos. Yo te estoy hablando Pero de cuando si te yo compele. dijera, pero si yo lo paso, si yo lo paso y me justo ve, me revisa y dice, bueno, tienes una caja de garoto, ok. Mm. Entonces, si la quieres continuar con ella,
tienes que pagarme. En ese Eso, caso eso- sí. esos son varios delitos, pero no lo digas más, porque por una caca garoto no, nadie te va a hacer. Pero a ver, eso es un No, tema. digo por otras cosas, porque A pasan ver, por escúchame otras una cosas. cosa. ¿Qué tendría que hacer una persona? No traer contrabando, ¿no? Que hay una cantidad también, digo, porque, a ver, una caja de garoto, ¿está? Pero aparte, si la persona, el funcionario público te está proponiendo, ahora vamos a ver el otro delito, a vos te conviene también. Vos estás conforme con pagar mucho menos de lo que valen las cosas. Están los dos de acuerdo. En este caso, el particular o el otro funcionario público se ve compelido, no tiene más remedio. ¿Me entienden? Por eso se dice que ahí solo va a responder el funcionario público. No Pero va a también hay responder un ahora cuando. beneficio, profe. ¿Cómo? Que también en ese caso, por ejemplo, que usted dijo del trámite, también hay un beneficio de la otra Bueno, pero parte, lo para que la pasa otra es que, parte. a ver, hay un beneficio que no lo puede lograr de otra manera. No es un beneficio, es una necesidad. Por eso hay que estar en el caso concreto. Lo que tienen que tener claro es que el sujeto pasivo acá se ve o engañado o compelido. Entonces va a ser diferente. Porque aparte puede perfectamente, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer el particular? Vamos al caso concreto. Va y lo denuncia. Cero estrés, lo denuncia. Mire, este me está pidiendo plata. No hay ninguna duda que cometió una concusión el funcionario público y el particular no hizo nada. Yo lo que les estoy diciendo, para ser más fina, o sea, más exquisita en el análisis, que no siempre que el particular lo hace, ya tiene que migrar. ¿Entienden el concepto de migrar, de pasar de un delito al otro? Porque ahora cuando veamos cohecho lo vamos a ver más claro. Vamos a suponer el caso típico. A mí me piden plata, me quieren coimear y yo digo, no, te voy a denunciar, voy y te denuncio. Mira, hay una cámara, o yo tengo una cámara acá, o te estoy haciendo esas cámaras, ¿cómo es? Sorpresa, no sé, eso que. Y te Multa. denuncio. Ahí el particular, ¿qué delito cometió? Ninguno. Está claro eso, ¿no? Me paran porque vengo a exceso de velocidad. ¿Qué tiene que hacer el funcionario público? ¿Qué tiene que hacer? Multar. Multarme, Multar. como me. Si el funcionario público me dice, bueno, mire, usted tiene 5.000 pesos de multa, pero vio que podemos hablar y. No, no, póngame la multa. Bueno, pero piénselo, porque mire que con 1.500, póngame la multa. No, pero aparte de eso de la multa, le voy a sacar la libreta y usted después no va a poder y ya tiene. Póngame la multa. No, pero escúcheme a ver, me saca la libreta, me pone una multa mayor, ¿no? Concusión. Yo no acepté nada. Lo que tiene que hacer el funcionario público es ponerme la multa. Entonces, Ahora, si tú le ofreces, no pasa nada. O sea, si tú como particular. eso es soborno. Vamos a la Ah, otra bien. punta. No viene el funcionario público. Yo soy la que lo induzco. Yo soy la que. ¿Me entendés las puntas? No llegamos. ¿Ah? Sí, Había sí, una mano entendí. levantada de una compañera antes que la de Andrés, me parece. Bueno, ahora mientras Yo la tanto. bajé, profesora. ¿Por qué? Profesora, yo la bajé porque fue el ejemplo que usted dio, la minera. Ah, está. ¿Y qué ibas a decir ahí? ¿Tá? No, que también que podía haber sido una de las formas que yo lo veía también como confusión, cuando te paraban por exceso de velocidad o por cualquier no tener la libreta, por ejemplo, las luces apagadas, y te incentivaban a que les dieras algo a cambio de la multa. Y otra cosa que le iba a Exacto. preguntar, por ejemplo, las salas bailables, cuando el INAU no da la autorización y a veces sale la autorización y sabemos que hay cosas, mi internet está muy mal, ¿verdad? Tengo baja señal. Y que a veces sale Apagá la la cámara. autorización. Apagá la cámara que vas a estar Bien, mejor. La voz se aparece te la, va. bien, aparece la autorización y bueno, quedamos ahí. Se Bueno, la lo que pasa dieron es porque que el tema va a ser probatorio, Araceli, pero, a ver, viste que desde que existió el ser humano, sí, conozco claro, cada caso en particular, pero bueno, a veces uno se queda sorprendido. tal cual. Andrés, que Era tenés eso. la mano levantada. Sí, profesora, me quedó una duda. Oh, Usted una cuando sola. empezó a hablar sobre concusión,
dio un ejemplo en el sentido de que el funcionario o sea, aplicando el verbo con peligro o induje, siempre con un hecho específico. O sea, le habilito tal cosa, usted habló por ejemplo, de un trámite. Mi duda es, si yo tengo un hecho específico de, por ejemplo, dame plata porque te habilito el trámite, ahí no estoy hablando siempre de cohecho cuando yo tengo algo en concreto No, para tu beneficio, en el caso no, del no. particular. No, Porque yo, porque no, porque, a ver, primero que nada, el cohecho tiene otra característica, ¿ah? Nos beneficiamos los dos, ¿tá? Pero no es un beneficio querido. Yo, a ver, para un trámite que el tipo me tiene que hacer o la persona me tiene que hacer, no me tiene por qué pedir plata. pero El ahí entro en el funcionario cohecho porque, público, porque te no, estoy pero no es, pidiendo algo no más. necesariamente es cohecho, Andrés, escúchame. Yo te entendí la pregunta. Pero a ver, si vos detentás una posición de poder donde el trámite o lo que sea depende de vos y yo no tengo injerencia y vos me estás pidiendo plata, yo soy rehén de tu situación, porque vos estás siendo el Estado que me está diciendo a mí que para hacer yo lo que tengo que hacer. Ahora cuando veamos cohecho, vamos a ver que es diferente. Ahí en el cohecho hay una connivencia de las partes. Por aparte de un cohecho simple, un cohecho calificado. Entonces, acá lo que hay es yo, funcionario público, en el abuso de mi cargo, ¿ah? Por algo que yo tengo que hacer, y vos en una situación de sujeción, porque no estamos en una, ahí sí hay una simetría de poder, ¿correcto? Yo te estoy diciendo, mira, si vos no me das plata, yo no voy a hacer tu X cosa. Y todavía que me pasa eso, el responsable soy yo. Distinto es si a mí me sirve que vos me aceleres un trámite, en una licitación del otro me escondas un expediente y yo te doy una plata y estamos de acuerdo los dos. Por eso es muy particular y no deben confundirse. Si bien la concusión puede ser la antesala de un cohecho en la línea temporal del delito, no implica que necesariamente, yo quiero que me entiendan el concepto, emigre a un cohecho. Porque hay que ver la situación particular, si el tipo está compelido, el sujeto pasivo, o fue engañado. ¿Me entendiste? Sí, sí, o sea que la diferencia estaría, por ejemplo, A en ver. el funcionario público, él quiere la plata, por algo, por habilitar un trámite, no. Y la diferencia estaría que en el sujeto pasivo, como que se siente indefenso por la situación que Bueno, tiene que pasar, por el trámite o lo que sea. Y en el otro, no. En el otro, el sujeto pasivo es que no lo quiere. vimos el otro todavía, ahora vamos a ir al Ajá, otro. Capaz que si ves el otro te queda gracias. un poco más claro. No, no, ¿Ah? bien, gracias. No, pero igual es más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, para Sí, arrancar sí. está bien. Luis, En la concusión parte del funcionario público, sí. en el cohecho parte del otro, al revés. No, en el soborno parte del otro. En el cohecho también parte del funcionario público. Las actitudes son distintas. Ahora vamos, ¿por qué no esperamos a ver Veremos, el veremos. cohecho? Escuchen una cosa, ¿por qué no Espero. esperamos? Están como, yo voy encantada, pero ustedes tienen una ansiedad, No, está lindo el tema lo que pasa. están como ansiosos. Ahora se me Es viernes, fue. profe, es viernes. Ya estamos que queremos todo terminar. ¿Qué hora es ahora, María? ¿Qué hora es? 7:20. 19:22. Bueno, escuchen una cosa. Me avisan 8 menos cuarto y terminamos 8 menos cuarto. ¿Les parece? ¿Está? ¿Está bien? Les dejo 15 minutos antes. ¿Ah? ¿Me avisan ustedes? Porque yo no ando mirando el Por mí reloj. podés seguir, yo estoy solo acá al lado del No, fuego. Sí. pero hoy es viernes, yo también tengo derecho a tomarme una copa de vino de vez en cuando. A ver, Antonio. Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando un fiscal letrado, por ejemplo, titular de la sede, por ejemplo, cuando se reunía o se reúne con algún abogado en forma en su despacho y ahí hay un arreglo, por ejemplo, de dinero para la liberación de una persona X, hay un beneficio de las dos partes, ¿no, profe? Eso sería un cohecho. Por la libertad, por ejemplo, está preso y bueno, se arregla allí con dinero para que el fiscal lo libere. Ahí hay de todo. Hay de todo, es lo que le decía, ese es el tema. Ha pasado caso, profe.
estuvieron casos, usted se acuerda, Sabe fiscal. que, sabe Antonio que por suerte en Uruguay muy pocos, yo recuerdo solo un fiscal que estuvo preso, que Alto cobraba la Laguerre, libertad, ¿se acuerda? pero Alto sabe Laguerre. que tenemos la verdad, no es por nada, pero tenemos un nivel de gente, de fiscales y de jueces que realmente uno es realmente, yo nunca me pasó, puedo decirlo con absoluta tranquilidad. Y aparte Pero no, hubieron casos, Jorge. Anteriormente hubo casos, sí, donde bueno, se cobraba. a ver, Y la gente, por eso casos hay vendían de las casas, todo. todo. A ver, yo le puedo decir lo que yo conozco públicamente, pero Bien, no es algo que. Le estoy hablando en el sistema en general en Uruguay, ¿no? No, es un sistema bueno en eso, es muy bueno. Por lo menos es mi experiencia. Capaz que la de otros no es así. Melania, Profe, en resumen, la diferencia fundamental entre la concusión y el cohecho es que vamos a para ver que... cohecho, Melania. Vamos a ver cohecho. Así seguimos. ¿Te parece? No, Porque no no, es lo no, mismo. pero quiero ver a ver si entendí. A ver. Es que, en definitiva, la concusión es necesario de que exista o bien una amenaza, o sea, Exacto. un, eh, Compelimiento o engaño. eso, un compelimiento, Fraudulenta, mire. o, claro, que se haga a través de medios Exacto, fraudulentos. Si exacto. la otra Melania, persona sabe de que no es como tendrías que estar obrando, y no es que exacto. se sienta compelida, entonces estamos ante un cohecho y no ante una concusión. ¿Es Porque así? en realidad no, en el cohecho no estás ni compelido ni es fraudulento, lo haces porque querés. Como hoy dijo Claro, sí, sí, sí. compañera, que Ah, dijo, entonces yo lo tengo, ya lo entendí. quiero pasar la caja de bombones. Entonces, ¿cuánto querés tomar? Vení. ¿Dónde está el compelimiento ahí? Se quiere comer los bombones. Digo, ahí no hay ningún compelimiento. Pero, ¿entienden? Se dice fraudulenta o violenta. Ahora, el cohecho dice el funcionario público que por ejecutar un acto de su empleo recibiera por sí mismo, por un tercero, para sí mismo, para un tercero, una retribución que no le fuera debida. O aceptar, ¿dónde está el compelimiento ahí? O fraudulento. Recibiera. Pero tampoco, hoy Luis dijo, no parte. Bueno, pero capaz que no partió del funcionario público. Capaz que partió del otro, porque acá no está especificado, ¿no? Dice, el funcionario público porque por ejecutar un acto de su empleo reciba por sí mismo, por un tercero, para sí mismo, para un tercero, una retribución que no le fuera debida o aceptar en la promesa de ellos, será castigo, etcétera, etcétera. Ahí hay un acuerdo. ¿Vieron ahí alguna amenaza o algo de eso? No. Y el delito bilateral, el que cohecha y el cochador. Son los dos, marchen los dos. Y ahí van a aplicar el 64 que hoy veníamos hablando. Porque capaz que el que le dio la plata para que hiciera un acto para engrasar la máquina, como dicen, ¿está? La conclusión era sacudir el árbol. Voy a sacudir a ver qué. Y en este se engrasó la máquina. Engrasó la máquina para que me haga más rápido el trámite. Toma unos mangos, hazme más rápido el trámite. Valentina, tenés la mano levantada. Sí, profe, perdón, que ahora dio cohecho y me quedé yo en la confusión, porque me quedé Sí. pensando con la pregunta hoy de un compañero. Entonces no es necesario que usted, por ejemplo, al inspector de tránsito le dé esos 1.500 No, la multa, solo no. con la presión de él, de que sí que quiere que le pague, con eso ya basta, Exacto, porque es digamos. el agotamiento lo otro. Ah, bien, está. Yo pensé que sí o sí le tenías que dar esa No, plata y no, ahí se configuraba. no. No lo dice el tipo penal. Claro, por eso, pero como me quedó esa pregunta ahí medio como en el tintero, no me El venía único, gracia. el único delito de daño de acá es el fraude, que es la estafa del funcionario público. Es como la estafa, pero la estafa es el delito de peligro. El fraude acá es un delito de daño. Se tiene que dar la lesión efectiva a la administración. Que incluso un fiscal muy destacado, que es Pacheco, dice, bueno, no, igual, aunque no haya delito de daño económico en el fraude, se da el daño en perjuicio de la imagen de la administración. Entonces él ya ve Claro, ahí que hay un daño. ahora con eso, entonces la conclusión, profe, es más difícil en la parte probatoria, porque si vos no tenés prueba de que ese inspector te quiso, ahí se Pero a ver, complica. en general no se da tanto la concusión como se da el cohecho. Pero hay
Ha habido casos. Claro, porque a mí me va a servir pagarle los 1.500 y no que me saque la libreta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso ya es un tema que no confieses delitos, Valentina, nunca lo hagan. No, pero digo para como la diferencia, digamos, ¿no? Por eso Ustedes, hoy me quedé escuchen una pensando cosa. Ustedes tienen que tener presente que ustedes siempre tienen derecho a guardar silencio y es la mejor táctica que pueden hacer. A ver, Víctor. Un ejemplo de cohecho, profesor, es cuando los peajes pertenecían al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la gente hacía como que pagaba y el funcionario hacía como que cobraba. Y era un cohecho natural. Pasabas por el peaje, dabas 20 pesos, costaba 50, y vos hacías como que pagaba y él hacía como que te daba un recibo que habías pago. Qué fantástico, ¿no? Del cohecho continuado, aparte. Y usted sabe que yo eso lo asocio hoy cuando usted estaba hablando de los personajes políticos. Y nosotros nos olvidamos que vivimos en una sociedad, en una democracia representativa.